Buenos días, muchas gracias por asistir a nuestro webinar de hoy. Me llamo David Pérez y soy parte del equipo de Marketing in-house. Me gustaría darles la bienvenida a la sesión de hoy y comentarles un poquito sobre lo que vamos a hablar, que es básicamente esas diferentes maneras de tratar con la falta de respuesta por parte de posibles clientes, ¿vale? A lo largo de la sesión, para hacerla un poquito más estructurada y ordenada, voy a estar yo moderándola. Si tienen cualquier pregunta, pueden realizarla a través del chat que van a encontrar en el panel de control de GoToWebinar, que está en la esquina inferior derecha, ¿vale? Si no tuviésemos tiempo de cubrir alguna de las preguntas a lo largo del webinar, no os preocupéis porque después de la sesión nos pondremos en contacto directamente con aquellos de vosotros que tengáis preguntas, que no podamos atender durante la sesión por falta de tiempo, ¿vale? Así que no os preocupéis. También vamos a compartir un ebook, ¿vale? A lo largo de la sesión. Así que, muy bien. Deberíais poder ver ya la diapositiva del título en vuestras pantallas para que podamos empezar. Tiene que poner algo así como gestionar a un propietario inactivo, ¿vale? Muy bien, si todos ven mi pantalla, vamos a empezar a hablar un poco sobre el origen del tema, ¿no? O sea, cómo surge este tema, ¿vale? A menudo nosotros, como house, como empresa que trabaja con profesionales de la industria, nos encontramos con situaciones en las que los clientes, ¿no? Los profesionales de la industria, nos cuentan que la falta de respuesta de sus propios clientes puede ser confusa y que llega a ser muy frustrante, ¿no? En algunos casos, un posible cliente puede habernos llamado, nos deja un mensaje o nos puede incluso enviar un formulario de contacto, ¿no? Indicando un poco de interés por nuestro servicio y diciendo que quiere quizás realizar un proyecto con nosotros, pero a pesar de nuestros intentos por contactarle, el propietario puede que no responda, ¿no? En otros casos, también os habrá pasado que habéis tenido clientes que desaparecen a pesar de que incluso os hayáis llegado a reunir y a discutir con ellos un posible proyecto, ¿no? Es normal preguntarse en este caso el por qué no se ha sabido nada de ellos, especialmente cuando hemos empleado tanto tiempo en escuchar al cliente, en proporcionar la información sobre el tamaño y los costes estimados del proyecto, en desarrollar incluso ideas para generar un poco de implicación e ilusión, ¿no? A lo largo de este seminario web vamos a cubrir algunas de las razones más comunes por las que los propietarios pueden no responder y cómo administrar mejor nuestro tiempo y prioridades mientras buscamos nuevos clientes, ¿vale? Vale, para revisar un poquito la agenda que vamos a seguir hoy, me gustaría comentarles qué temas vamos a tratar, ¿no? Primero vamos a empezar con algunas razones comunes por las que los clientes pierden el contacto con nosotros, ¿vale? Después también echaremos un vistazo a maneras de desarrollar una estrategia de ventas efectiva para mejorar la implicación del cliente en general. Y por último, posteriormente, hablaremos sobre cómo reconocer si los posibles clientes están realmente interesados o si quizás puede ser momento de dejar de hacer un poco de seguimiento con ellos. Y en este caso, incluso hablaremos también sobre maneras de permanecer visibles frente a los posibles clientes, incluso con estos que decimos que hemos ya un poco desistido y hemos dejado de hacer ese seguimiento con ellos, ¿vale? Como veis, muchísima información valiosa. Así que vamos a empezar por los mails. No puedo veros físicamente en esta llamada, pero estoy segurísimo de que si preguntase cuántos de vosotros os sentís abrumados por la cantidad de emails laborales y personales que recibís a cada día, vería muchísimas manos levantadas, ¿no? Los estudios muestran que pasamos el 28% de nuestro tiempo respondiendo emails cada día. Esto quiere decir que suponiendo que tengamos pues, una jornada laboral media de unas 10 horas, imaginamos que tenemos una jornada laboral bastante larga, ¿no? De esas 10 horas estaríamos empleando 3 en nuestra bandeja de entrada, ¿vale? Si de media una persona recibe unos 147 emails al día, es probable que borre 71 de estos. ¿Por qué? En base al mismo estudio, escribir un email conlleva 72 segundos y borrarlo 3 segundos. Por lo que cuando el posible cliente está luchando por buscar prioridades, ¿no? Un poco en los mensajes que recibe, algunas veces la razón por la que no responde es simplemente la falta de tiempo y un poco también procrastinación, ¿no? Un poco de vagancia, por así decirlo. Ahora es posible que muchos de vosotros estéis asintiendo, con la cabeza y diciendo que esa es la razón por la que yo no envío nunca emails, ¿no? Especialmente en una industria con un alto nivel de interacción con el público, como la del diseño, ¿no? Y la renovación del hogar, muchos de nuestros profesionales estarán de acuerdo en que prefieren conectar con los clientes por teléfono. Desafortunadamente, muchas de las veces en las que pues realizamos esta acción, ¿no? Llamamos por teléfono, nos encontramos con llamadas que no se responden, ¿no? Llamadas ignoradas. Depender exclusivamente de la llamada telefónica puede suponer también en este caso un desafío, ¿no? Porque
al final pues no sabemos qué hacer después de esta falta de respuesta. Conforme al experto de ventas Jill Conrad, el 97% de las llamadas de negocios acaban en el buzón de voz, ¿vale? Teniendo en cuenta que tus clientes están trabajando durante tus horas operativas también, es decir, tenemos más o menos el mismo horario laboral, existe una alta probabilidad de que no respondan a tu llamada, porque puede ser que les pilles trabajando, ¿no? Esto no quiere decir, por supuesto, que a todos vuestros clientes les sea imposible atender a las llamadas. Pueden existir también otros motivos aparte del horario laboral, pero este es uno de los principales, ¿no? Bueno, a pesar de que estos datos puedan parecer un poco desalentadores, ¿no? Hemos recopilado datos de líderes de la industria, así como de nuestra comunidad de profesionales expertos de toda España, para ayudaros un poco a encarar estas situaciones, ¿no? Vamos a ver diferentes pues, acciones que podemos tomar. Como resumen, lo primero sería intentar conectar con los clientes y responder a sus peticiones de nuevo negocio, es decir, ser proactivos en ese sentido, ¿vale? Luego, vamos a ver cómo maximizar también la probabilidad de implicación de los clientes durante la primera reunión y también cómo desarrollar una estrategia para hacer seguimiento con los clientes que nos responden, ¿vale? Lo primero, ¿vale? La acción inmediata, es decir, tomar acción por nuestra parte de manera inmediata, no dejar pasar el tiempo, ¿vale? Una vez que hayamos identificado o definido dónde quieres que tu negocio tenga visibilidad y empieces a captar contactos con nuevos clientes, es importante que desarrollemos un proceso interno que nos permita ponernos en contacto con los posibles clientes de manera inmediata. Es decir, que si alguien nos contacta, que no dejemos pasar el tiempo, sino que lo hagamos sobre la marcha. Esto es muy, muy importante, sobre todo en el mundo online, ¿no? Por ejemplo, algo que podríamos hacer, pues asignarle a alguien de tu estudio la tarea de gestionar todas las peticiones que se reciban, así como las llamadas de teléfono, ¿vale? Habrá otros casos, ¿no? Otros profesionales que a lo mejor prefieren realizar ellos el contacto directamente y por eso a lo mejor lo que podemos hacer es hacer que todas esas peticiones se redirijan o se envíen directamente a el email del propietario único del negocio, ¿no? Los estudios muestran que las probabilidades de convertir un mensaje de un cliente en un posible proyecto disminuyen 6 veces después de la primera hora. Es decir, que si dejamos pasar más de una hora después de recibir un contacto, las probabilidades de cerrar ese contacto van a disminuir muchísimo, ¿no? Entonces, a pesar de este dato, lo curioso es que la Harvard Business Review explica que el 37% de las empresas, solo ese 37%, llama a un posible cliente durante la primera hora. El resto deja pasar el tiempo. O sea que, aún sabiendo y conociendo este dato, las empresas no están tomando acción para hacer un uso positivo de esta información de la que disponemos, ¿no? Entrar en contacto con el cliente de manera inmediata no solo aumenta las probabilidades de convertir el contacto en un cliente real, sino que ayuda a deshacernos de los competidores, porque si un cliente me contacta a mí y contacta también a otro profesional y yo desde el segundo uno me pongo en contacto con ellos, estoy ya eliminando esa competencia porque el cliente no ha tenido oportunidad de hablar con otra persona. Y si yo ya me vendo bien desde esa primera llamada, ya estoy impresionando y captando la atención de ese cliente para que no tenga que atender la llamada de otro profesional, ¿vale? Por eso es tan importante. Por supuesto, también nadie nos garantiza que el cliente vaya a estar disponible cuando le llamemos durante esa primera hora, ¿no? Incluso si lo llamamos sobre la marcha. Por ello, si contamos con la dirección de email, sería conveniente también enviarles un correo, ¿vale? Si no nos responden al teléfono. La gente recibe muchísimos mensajes, pero hay veces que si nos dejan también su dirección de email es porque quizás prefieren ese tipo de comunicación, ¿no? Así que bueno, hay que intentar siempre llamada, pero también email si disponemos de esa información. En relación a esto, en relación a las llamadas telefónicas y al tipo de contacto, me gustaría que revisáramos un poco la teoría de las 6 llamadas para el éxito, ¿no? Una empresa líder del sector de la automatización de la gestión de los negocios y las ventas realizó un estudio en el que analizó más de 3,5 millones de leads. Cuando digo leads quiero decir contactos, ¿vale? En este estudio, esta empresa descubrió que el 93% de los contactos que se habían recibido y que acabaron siendo nuevos clientes, no se convirtieron en ventas hasta la 6ª toma de contacto con el potencial cliente. Es decir, esta empresa recibió el lead, ¿no? El primer día se pusieron en contacto con ellos y luego hicieron una estrategia de seguimiento. Y hasta el 6º contacto, la 6ª llamada, no se convirtió ese cliente en un cliente que contrata, ¿vale? Es decir, esto lleva tiempo. Vieron además también que más de la mitad de los posibles clientes que intentaron contactar respondieron después de la primera llamada. Pero
El otro 50%, o sea, con la otra mitad de los clientes, nunca, por parte de la empresa, se hizo un segundo intento. Es decir, no se hizo un seguimiento, se hizo una primera llamada, el cliente no respondió, ahí se dejó y las oportunidades se perdieron, ¿vale? Esto quiere decir que si no estamos haciendo un seguimiento en el que intentamos ponernos en contacto con potenciales clientes varias veces, estamos perdiendo claramente posibles oportunidades interesantes de negocio. Por eso es muy, muy importante seguir esta estrategia de al menos las 6 llamadas. El estudio del que hablo recomienda la siguiente estrategia, ¿vale? Primero, nos recomiendan que llamemos 3 veces en las primeras 2 horas después de recibir un contacto hasta que nos respondan, ¿vale? Lógicamente, si nos responden a la primera no hace falta hacer esas 3, ¿no? Pero ser insistentes es importante el primer día, ¿vale? Después de ese primer día, si no hemos conseguido realizar esa conexión con éxito, realizamos un cuarto intento en el día 5, es decir, dejamos que pase un poco de tiempo para no abrumar al cliente y en el quinto día volvemos a intentar esa llamada. ¿Que no nos responden? Lo volvemos a intentar una vez que el día 14 llega, ¿vale? Por sexta vez. Por quinta vez, perdón. Y la última vez sería en el día 15, ¿vale? Es decir, en esas 2 primeras semanas intentamos establecer esos 6 contactos para permanecer visibles frente a ese cliente que a lo mejor está ocupado y maximizar las probabilidades de poder contactar con ellos, ¿vale? Y de poder al final, pues, realizar negocios con esa persona. Lo siguiente de lo que vamos a hablar sería el tema de incluir los correos electrónicos como parte de tu estrategia. Si disponemos de esta información, es decir, si sabemos cuál es el correo del propietario o del cliente, ¿no? En su petición inicial, siempre podemos usarlo como parte de nuestra estrategia de captación. Es decir, combinado con el tema de las llamadas que acabamos de ver. Es decir, teníamos esa estrategia de cómo hacer el seguimiento por teléfono y de manera complementaria vamos a enviar también emails, ¿vale? Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo? La estrategia de captación ideal, ¿no?, que propone el estudio sería la siguiente. Lo primero, mandar un correo a los 20 minutos de recibir la petición, ¿vale? Es decir, nos envían ese mensaje o esa llamada, enviamos un correo a los 20 minutos si tenemos el tiempo. Sería lo ideal, ¿no? Lo segundo sería mandar un segundo correo electrónico 4 días después, ¿vale? Esto incluso, aunque nos hayan respondido, viene bien para permanecer visibles, como decía yo antes. Imagínense que a lo mejor este cliente ha estado en contacto también con otros profesionales y este profesional simplemente le envía un solo correo. Si nosotros estamos constantemente, cada par de días, en contacto con ellos, añadiendo valor, pues vamos a desmarcarnos de la competencia, ¿vale? Así que esa sería la recomendación. A los 4 días, otro correo. A los 8 días, volvemos a enviar otro. En el día 15 volvemos a enviar otro y en el día 22 enviamos el correo final, que ya sería un poco el de despedida o de ruptura en el caso de no haber conseguido cerrar ese proyecto, o quizás de seguimiento en caso de estar trabajando en esa posible colaboración, ¿no?, para el proyecto. Los propietarios de pequeñas empresas, miembros del Consejo de Desarrollo Empresarial de Forbes, recomiendan los siguientes enfoques para adaptar tu discurso de venta, ¿vale? Lo primero sería crear un pitch, es decir, un discurso, ¿no?, una presentación de lanzamiento. Claro, ¿no?, que tengamos preparado ese discurso de antemano, ¿vale? Entonces, ese discurso, pues básicamente consiste en una descripción general de alto nivel, ¿no?, de tu negocio, de tu experiencia y de tu valor añadido. Estos son los puntos más destacados que cualquier posible cliente debe conocer, ¿vale? Es decir, este pitch, este discurso, tiene que incluir todos esos puntos, esos valores diferenciales de los que hablábamos antes, ¿vale? Por ejemplo, tu principal área o el servicio en el que estás especializado, las zonas en las que trabajas, lo que te diferencia de los competidores, de qué manera vas a trabajar y ayudarles a que su proyecto sea al final exitoso, ¿no? Según los expertos en ventas, esta presentación debería cubrir idealmente unos 20 segundos y un máximo de 60. Es decir, que no sea muy largo porque la gente se nos aburre y deja de escuchar, ¿no? Así que un poco que vaya al grano, pero que ofrezca información muy relevante, ¿no? A lo largo de este discurso ya no solo debemos pensar en cómo y qué queremos comunicar, sino también debemos tener presente que debe ser una comunicación interactiva, ¿vale? Es decir, tenemos que hacer preguntas y escuchar, ¿vale? Debemos comunicarnos con el cliente y que vea que nos estamos preocupando por ello, que no sea simplemente una venta exclusivamente, sino que el cliente vea que tenemos interés por buscar la idea que tiene y plasmarla en la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues haciendo preguntas y escuchando, ¿no? Lo primero que deberíamos preguntar, pues sobre todo, ¿qué necesita ese propietario, ¿vale? De ese espacio con el que acude a nosotros para mejorarlo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué quiere? ¿Vale? Lo segundo, deberíamos intentar averiguar
cuánta investigación o búsqueda de información sobre el proyecto ha hecho este cliente o este propietario, ¿vale? Y también cuánto asesoramiento va a requerir por nuestra parte, ¿vale? Hasta qué punto ese asesoramiento, ese conocimiento profesional que aportamos va a ser muy relevante para este usuario, ¿vale? Y también deberíamos preguntar, quizás si he hablado ya con otros profesionales sobre el proyecto, y si es así, cuáles son algunas de las mayores inquietudes con las que cuenta ahora mismo, ¿no? Para que podamos darle un poco respuesta a esas dudas y un poco abordar o dar la vuelta a las posibles objeciones con las que el cliente vaya a acudir por falta de entendimiento del servicio. A lo largo de este discurso, también deberíamos mostrar a nuestros clientes potenciales por qué están ahora mismo en las mejores manos con nosotros. Para ello, deberíamos combinar nuestro conocimiento y experiencia con las inquietudes del propietario o cliente, ¿no? Para crear una razón convincente y para que nos escuchen y al final nos elijan a nosotros, ¿vale? También deberíamos mostrarles cómo pueden beneficiarse de una solución que podamos brindarles nosotros, ¿no? Es decir, cuál es el impacto positivo que puede tener el participar en tu proyecto, ¿vale? Cuáles son esas características que tú vas a aplicar en la obra para que el cliente al final tenga un beneficio mayor que con otro profesional, ¿no? De qué manera vamos a ayudarles, de qué manera vamos a aportar ese valor añadido. Aparte de un discurso de ventas exitoso, es muy necesario ser estructurado, ¿vale? Y para ello vamos a necesitar tener una estrategia detrás, una estrategia de retención de ese cliente. Para que esta estrategia de retención pueda existir, es necesario que esté basada en un seguimiento, es decir, una estrategia de seguimiento con esos contactos que vamos recibiendo, ¿no? Es decir, lo que comentábamos antes, ¿no? Si nosotros recibimos un contacto y simplemente escribimos un mensaje o hacemos una llamada y si no hay respuesta, paramos y no volvemos a intentarlo, ahí no tenemos ningún tipo de estructura ni estrategia, ¿vale? Entonces es necesario que esa estrategia exista para poder tener éxito y para poder competir con esos, quizás con esa competencia, con esos otros profesionales que puedan quizás llevarse un proyecto de un cliente que nos ha contactado a nosotros también, ¿vale? Entonces, tan solo para recapitular un poquito, ¿vale? En función a esto. Imaginemos que hemos tomado ya medidas de seguimiento inmediato con los contactos, hemos conectado con el potencial cliente y hemos adaptado un tono adecuado con las necesidades específicas del propietario. En el caso de que el cliente no esté listo para tomar una decisión, piensa, ¿cómo puedo mantenerlo, de alguna manera, comprometido durante ese periodo de incertidumbre? Es decir, si el cliente no está preparado para empezar una obra el mes que viene o dentro de 3 meses, sino que va a necesitar más tiempo, pero que puede ser que el año que viene me contrate, ¿qué puedo hacer yo para que en ese año que va a pasar yo permanezca visible y el cliente no me olvide? Los estudios indican que casi el 80% de las oportunidades de venta requieren al menos 5 intentos o seguimientos después de la reunión de ventas inicial, ¿vale? Es decir, después de la primera visita física que tengamos con ese cliente, necesitamos al menos 5 intentos, ¿vale? O sea, 5 contactos para que ese cliente al final se decida, ¿no? De media. Pero casi el 44% de los vendedores se dan por vencidos después de solo un intento, ¿vale? Y olvidan dar un seguimiento completo a ese posible cliente. Por ello, en esta sección vamos a hablar de, primero, cómo crear unas pautas para este seguimiento, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues comunicando a los clientes los siguientes pasos que vamos a seguir, ¿vale? Redactando mensajes convincentes y creando urgencia, ¿vale? Eso es muy importante. Lo segundo, también debemos saber cuándo desistir y pasar a otra cosa, ¿no? Porque tampoco podemos ser pesados y al final tampoco vamos a perder el tiempo con alguien que claramente al final no va a salir adelante. Entonces hay que saber identificar ese punto en el que sabemos decir que hasta aquí llegamos, ¿no? Y por último, también es muy importante desarrollar una campaña para educar a ese cliente, ¿no? A lo largo de esos contactos, que el cliente entienda el valor del servicio que estamos aportando, ¿vale? Un poco una labor de educación, ¿vale? Los líderes en ventas y en gestión de clientes potenciales subrayan la importancia de crear un enfoque estratégico para hacer un seguimiento con los clientes. Muchos de los profesionales con los que trabajamos nosotros comienzan siempre con una comunicación muy clara de los próximos pasos en el proceso de la toma de decisiones, ¿vale? Es decir, qué servicios pueden esperar de nosotros y cuándo, quizás con un presupuesto o una propuesta inicial, qué necesitarán, o sea, qué necesitaremos, perdón, del cliente para iniciar el proyecto, quizás como un pago inicial o un contrato firmado, y un poco marcar las pautas y el ritmo de esa comunicación para que de manera educada nosotros seamos un poco dominantes y seamos nosotros quienes decidamos cómo vamos a enfocar este seguimiento
y tengamos una estructura para que el cliente no se olvide de nosotros y no se nos escape, porque siempre vamos a ser nosotros quienes definamos el siguiente paso y de esta manera el cliente no nos va a decir, ya te llamaré yo, ¿vale? Ya me pondré en contacto, no te preocupes, porque esas cosas suelen llegar o suelen terminar al final en clientes que desaparecen, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos esa estructura y que definamos siempre cuál es el siguiente paso y cómo lo vamos a trabajar, para que al final no perdamos el tiempo, seamos más eficientes y retengamos a esos clientes. En función a esto, ¿vale? Vamos a revisar algunas buenas prácticas que los expertos en ventas recomiendan para crear mensajes de voz que llamen la atención del cliente y aumenten su implicación. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros estamos intentando comunicarnos con los clientes y no cogen el teléfono, no nos responden a los emails, pues otra vía de comunicación que vamos a tener sería dejar un mensaje de voz después de esa llamada no respondida, ¿vale? Entonces, ¿cómo deberíamos hacer que estos mensajes suenen convincentes y que capten la atención del cliente? Pues primero, no deberían durar más de 20 o 30 segundos, ¿vale? Tienen que ir al grano, como decíamos antes, igual que el discurso de ventas, ¿no? Que la gente se nos aburre. Entonces, que sean cortitos y claros, ¿vale? Lo segundo, deberían proporcionar información relevante para el cliente, ¿vale? Es decir, comparte información quizás de la industria que conozcas, quizás de tus servicios, que sepas que el cliente pueda estar interesado en ello y que pueda pensar que tú eres la opción, ¿no? Entonces piensa en cuáles son esos puntos que podemos compartir y asegúrate de compartirlos en ese mensaje de voz, ¿vale? En ese mensaje deberíamos plantear también siempre una pregunta que implique una respuesta para fomentar la interacción con el cliente, porque si es simplemente un mensaje de te he llamado y no he podido contactar contigo, es muy fácil que el cliente se olvide y que no nos responda, que no nos llame de vuelta. Sin embargo, si dejamos la puerta abierta a una información que el cliente tiene que proporcionar para también recibir información por nuestra parte de cómo va a ser el sistema, de cómo le vamos a ayudar, de qué manera podemos hacer que esa idea que tiene en la cabeza se vuelva realidad, el cliente va a estar más implicado, ¿vale? Así que siempre piensen en eso. ¿Qué preguntas puedo realizar en este mensaje para que el cliente tenga que proporcionar información necesaria para él también, para saber cuál va a ser ese proceso que hemos empezado un poco a utilizar para ilusionarle, ¿no? Por otro lado, ¿vale? Deberíamos terminar ese mensaje dando un motivo por el que tengan que ponerse en contacto con nosotros, ¿vale? Compartiendo el número de teléfono, por supuesto, para que puedan hacerlo. Y lo último, también deberíamos comentarles que haremos seguimiento, como decía la profesional a la que citábamos antes, ¿vale? Esta señora decía que hablaba con los clientes, aunque les dicen que ahora no podían o que no sabían qué tenían que hacer, ella siempre dejaba claro que iba a haber una llamada de seguimiento a la siguiente semana. Pues con esto lo mismo, ¿vale? Nosotros dejamos ese mensaje de voz, que nos llaman de vuelta, estupendo. Que no nos llaman, nosotros no vamos a desistir. Y ya le hemos dejado claro que pueden esperar una llamada nuestra la siguiente semana si no hay respuesta, por supuesto. Aparte de los mensajes de voz, es conveniente, como decíamos antes, no solo realizar llamadas, sino también enviar emails, ¿vale? Emails efectivos. ¿Cómo vamos a enviar esos emails efectivos? Pues mira, les comparto un poco información de cómo redactar este tipo de email de la empresa o sea, el software de productividad, perdón, Boomerang, no sé si lo conocen. Este software es una empresa bastante grande, ¿vale? Que intenta, pues eso, mejorar la productividad que tenemos en cuanto a emails y demás, ¿vale? Esta empresa ha analizado en su último estudio hasta 40 millones de emails y tiene una capacidad de respuesta basada en numerosos aspectos para mejorar las siguientes funciones, ¿vale? Primero, mantener los emails entre 50 y 125 palabras, ¿vale? Esto sería la primera cosa que tendríamos que tener en cuenta para que esos emails sean eficientes, que no sean muy largos, ¿vale? 50 a 125 palabras, como decimos. Luego, los títulos de los emails, es decir, los asuntos, ¿no? Tienen que contener un máximo de entre 3 y 4 palabras, ¿vale? Tienen que ir al grano y tienen que ser descriptivos, ¿vale? Que cuenten exactamente qué queremos comunicar, ¿vale? Y luego, dentro de ese email, siempre deberíamos incluir entre 1 y 3 preguntas, ¿vale? Como decíamos antes, para fomentar esa interacción con el cliente, ¿vale? Además de esto, los expertos en marketing y ventas siempre recomiendan ir añadiendo valor en intervalos, ¿no? De vez en cuando, en esas comunicaciones que vamos teniendo con los clientes, ¿vale? Para que el cliente pues vea que estamos implicados y vea que nos estamos preocupando por ayudarle y por aportar un poco, pues eso, ese asesoramiento, ese conocimiento profesional con el que venimos, ¿vale? Que les va a ayudar muchísimo a plasmar esa idea que tienen en mente en la realidad, como decimos. Y de esta manera vamos a hacer que a lo largo de ese proceso de decisión, aunque el cliente no esté preparado ahora mismo, nos tenga siempre o sea, en mente, ¿no? Y que nos tenga en consideración para el futuro,
preparado para realizar ese posible proyecto, ¿no? Y que pueda respondernos y que al final pues que se acuerde de nosotros. Lo siguiente sería un poco revisar los emails en los que hacemos propuestas, ¿vale? Es decir, se recomienda, ¿no?, hacer un seguimiento con una propuesta por lo menos durante 3 veces, ¿vale? Dejando entre cada propuesta unos 7 o 10 días laborables, es decir, aproximadamente una semana, ¿no? Dependiendo del alcance del proyecto y el nivel del compromiso que tenga cada cliente, ¿no? Eso lo sabemos nosotros siempre con el feeling que tenemos con el cliente, siempre analizamos en qué un poco etapa de ese proceso de decisión se encuentran y si vemos que todavía no está muy implicado, pues vamos a dejar un tiempo diferente así si sabemos que quiere hacer la obra ya, ¿no? Entonces, lo más importante, como decimos, es que se realicen estas propuestas y que haya un cierto número de ellas, que no sea exclusivamente una, ¿no? Para que al final también encontremos la situación ideal para ese cliente, ¿vale? Entonces, estos emails en los que comunicamos esas propuestas, ¿vale? Deberían, o sea, como decíamos, deberían ser al menos 3 y vamos a analizar un poquito cómo debería ser cada uno de esos 3, ¿vale? El email 1, ¿vale? Debería ser un mensaje de agradecimiento con notas sobre lo que habéis hablado en relación al proyecto, ¿no? Imaginemos que hemos tenido una primera visita, pues después de esa primera visita enviamos este email, ¿no? Con un poco el resumen de esas notas de la visita, ¿vale? De lo que hemos hablado sobre el posible proyecto. Y si no ha facilitado antes al cliente una estimación de los tiempos del proyecto, vamos a informarles un poco de cuándo va a poder estar terminado, de cuándo vamos a poder presentar esa propuesta, para que el cliente empiece ya a hacerse una idea de por dónde van a ir los tiros, ¿vale? En el segundo email vamos a intentar hacer un poco de seguimiento sobre un punto concreto para realizar, perdón, un punto concreto que nos quede por realizar, quiero decir, ¿no? Es decir, imaginemos que a lo mejor tenemos que pendiente firmar un contrato o tenemos pendiente cerrar la siguiente cita, la siguiente conversación, ¿no? Pues en ese segundo email vamos a intentar realizar esa acción que tenemos pendiente, ¿vale? Incluyendo también, aparte de esto, algo que aporte valor a la hora del cliente. Pues ya pueden ser a lo mejor fotos de inspiración para definir un poco la idea que tiene el cliente en mente, ya puede ser un artículo con información relevante de la industria que sepas que al cliente, etcétera, ¿no? En el tercer email vamos a intentar crear urgencia, ¿vale? Es decir, que el cliente se dé prisa y una vez más, aparte de esto, vamos a intentar compartir con el cliente algo que pueda parecerle interesante y a lo que pueda encontrarle valor. Lo siguiente, ¿vale? Sería, mientras estamos preocupados de hacer este seguimiento, cómo hacemos un poco el seguimiento, ¿vale? Combinado con la captación de nuevos clientes, ¿vale? Cómo hacemos un poco nutrir, ¿no? Esos contactos que tenemos para que no se nos escapen, ¿no? Y que al final hacer un poco de farming con ellos para que haya frutos finales, ¿no? Entonces, digamos que el propietario sigue sin responder a pesar de todos nuestros esfuerzos por hacer un seguimiento y agregar valor al proyecto de este posible cliente, ¿no? Todo esto respetando siempre los tiempos que vamos a seguir, ¿no? Para no ser pesados con ese cliente y para poder tener una comunicación con ellos que sea persistente pero agradable, ¿no? Que no seamos, como decía yo antes, un poco irrespetuosos con esa persona, ¿no? Hacer seguimiento continuo con estos potenciales clientes es una práctica común tanto para las pequeñas empresas como para industrias multimillonarias, ¿vale? Lo hace todo el mundo y es muy necesario, como decíamos. De hecho, los estudios muestran que el 74% de las empresas con mejor rendimiento utilizan una estrategia de seguimiento siempre, ¿vale? Con estos posibles clientes. Y una gran razón para ello es que los clientes potenciales, en base a estos estudios, ¿vale?, sabemos que tardan en contratar un servicio de media entre 18 y 24 meses. Es decir, ningún cliente que quiera hacerse una obra o un proyecto nos va a contactar hoy, que es el primer día que se le ha ocurrido hacérselo, para mañana empezar, ¿vale? Estos clientes pasan por un proceso de decisión en el que van a tener que buscar ideas, inspiración, definir qué quieren, qué les interesa, qué se les aplica mejor al espacio que tienen, qué profesionales se adaptan a su estilo. Entonces, esto lleva tiempo, ¿vale? Y a lo largo de ese tiempo, de ese proceso de decisión, nosotros tenemos que estar seguros de mantenernos visibles frente a ese cliente y eso lo hacemos con esta estrategia de seguimiento, ¿vale? De acuerdo con nuestra encuesta de House y el Hogar 2017, la que comentábamos antes también, el 62% de los propietarios de viviendas consideran que una buena comunicación y organización es la razón principal para seleccionar al profesional que contratan, ¿vale? Además de eso, la encuesta también muestra que los propietarios tardan en planificar sus proyectos de 4 a 8 meses. Otra vez, o sea,
tardan tiempo. Las decisiones no se toman de la noche a la mañana y en ese tiempo nuestro interés principal va a ser estar presentes y visibles, ¿vale? Para que se acuerden de nosotros y que vean siempre que se les plantee una duda o una idea nueva a lo largo de ese proceso en el que desarrollan la inspiración, ¿vale? Que nosotros vamos a poder siempre hacer frente a esa necesidad que se les acaba de ocurrir, ¿vale? A lo largo de ese proceso. Si el propietario aún no está listo para tomar una decisión, deberíamos intentar implementar una estrategia de seguimiento, como llevamos diciendo a lo largo de toda la sesión, ¿no? Que mantenga a nuestra empresa y a nuestra marca visible para que el cliente nos mantenga en su mente y que nos ayude, pues eso, esta estrategia a establecer un poco de confianza y seguridad en ese cliente, lo que decía yo, ¿no? Que demostremos cuáles son esos puntos fuertes que tenemos y de qué manera vamos a poder darle solución siempre a esas necesidades que se vayan planteando a lo largo de todo ese proceso por el que pasa el cliente de decisión y de creación de la idea, ¿vale? Entonces, esto puede incluir diferentes enfoques como, primero, agregar al contacto a esta persona que puede ser tu posible cliente a una lista de correos para boletines y promociones, ¿vale? De esa manera, siempre que enviemos estos correos, le van a llegar a este cliente y se va a acordar de nosotros. Y en esos correos vamos a intentar siempre aportar valor, ¿no? Lo que decíamos antes. Luego, conectado con esto, ¿no? Vamos a intentar periódicamente enviar correos electrónicos con información sobre tus proyectos recientes o sobre tendencias en la industria, lo que decíamos antes, ¿no? Cualquier cosa, al final, que a los propietarios les pueda parecer valiosa, ¿no? Que pueda ser información que les resulte beneficiosa y que por ello nos tengan en cuenta como profesionales, pues eso, que conocen la industria, que tienen experiencia en el mundo en el que trabajan, que saben mucho de lo que hablan y que nos van a poder ayudar muchísimo con ese conocimiento que van a aportar luego a cualquier decisión que tomen a lo largo de la obra si nos contratan, etcétera, ¿no? También vamos a intentar invitar al contacto a eventos o compromisos en los que podemos a lo mejor nosotros asistir por nuestra cuenta o incluso exponer o exhibir algunos de nuestros proyectos o nuestro trabajo, ¿vale? Siempre que creas que sean interesantes para el interés de este cliente. Es decir, todas estas estrategias lo que van a hacer es que a esos clientes que no están preparados a día de hoy para contratarnos, los vamos a intentar mantener implicados con nuestra empresa para que cuando de verdad estén preparados se acuerden de nosotros porque, como hemos dicho, hemos estado enviándoles emails con cosas valiosas, les hemos invitado a eventos que han sido interesantes para ellos, les hemos mantenido siempre presentes entre nuestros contactos, ¿vale? Entonces, al final, resumiendo un poco, el objetivo de esta iniciativa, ¿en qué consiste? Pues primero, lo que digo yo, ¿no? En recordar a los clientes sobre tu negocio, tus servicios y tu experiencia. Lo segundo, aumentar la conciencia de este cliente y educarle sobre tu marca, sobre qué valor diferencial presenta, sobre qué valor añadido vas a aportar a su posible proyecto, etcétera, ¿no? Y lo último, ir a lo largo de todo ese tiempo proporcionando valor de una manera que no solo se perciba como un argumento de venta, es decir, que no solo nos vean como alguien que quiere venderle un producto o un servicio, sino que de verdad se van a sentir que están en buenas manos porque a lo largo de ese tiempo nos hemos preocupado por ellos, hemos mostrado ese interés en darle solución a la necesidad con la que han acudido a nosotros, etcétera. Muy bien, veo que a lo largo de todo de la sesión que hemos tenido hoy, ha habido bastantes preguntas y he estado hablando todo el rato, así que perdóneme por, por hablar tanto. Así que ahora vamos a tomar una pequeña pausa de la presentación que he estado haciendo y vamos a atender algunas preguntas de las que han ido surgiendo a lo largo de la sesión, ¿vale? Vamos a acudir al chat donde han ido escribiendo estas preguntas que han planteado. Vamos a atender las primeras, ¿vale? Denme un segundito. Vale, estoy aquí con la primera pregunta, ¿vale? La leo tal cual. La primera, no hacemos más que oír la importancia de devolver la llamada lo antes posible, pero no quiero estar siempre pendiente de llamadas de trabajo el fin de semana o por las noches. O incluso que los clientes piensen que pueden llamarnos cuando quieran y que estaremos siempre disponibles. ¿Cómo puedo hacer para no perderles durante mis horas off? Vale, muy buena pregunta. De hecho, es una pregunta muy común, ¿no? En esta industria, porque al final pasa mucho que los clientes no conseguimos contactar con ellos, que nos llaman a horas en las que a lo mejor estamos de vacaciones o de fin de semana y no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Normalmente, ¿vale? El horario de trabajo de estos clientes es muy parecido al vuestro, o al nuestro, ¿no? Casi todos trabajamos en horas de oficina, es lo normal. Entonces, por eso puede ser que estos clientes, a su vez, cuando nosotros intentamos llamar, pues que no tengan mucha disponibilidad, ¿no? Y que por eso a lo mejor no respondan, porque los llamamos durante la semana, ¿no? En cambio, estos clientes a veces
tienen disponibilidad en las horas en las que ya a lo mejor no estamos trabajando, ¿no? Esas horas de después del trabajo o durante el fin de semana. Entonces, a veces es complicado, pero hay un par de opciones quizás para lidiar con esto, ¿vale? La primera sería quizás que en vuestro mensaje de voz, ¿no? El buzón de voz, que mencionemos un poco si recibís un mensaje fuera de vuestro horario de apertura, eh, pues a lo mejor que una vez a la semana, ¿vale? Podemos estar disponibles en horas en las que normalmente no estamos, ¿no? A lo mejor una tarde a la semana podemos decir, oye, a partir de las 6 de la tarde, los miércoles puedes llamarme porque estaré disponible, ¿no? O el sábado por la mañana de 11 a 12 atiendo llamadas. De esa manera el cliente sabe, por un lado, que vamos a estar disponibles exclusivamente en en esa franja de tiempo y no nos van a llamar constantemente en horas en las que no trabajamos, pero saben que sí, que disponemos de ese tiempo fuera del horario de oficina para que ellos puedan comunicarse con nosotros cuando estén disponibles, ¿no? Esa sería una opción. Otra opción sería también quizás dejar claro en el mensaje de voz que el cliente recibe cuando no podemos atender la llamada cuál es nuestro horario, ¿vale? Y que devolveremos la llamada en el siguiente día laborable, ¿vale? Sí, porque no hemos respondido. Entonces, de esta manera, a lo mejor ya no estamos dándole al cliente la opción de llamarnos en horas en las que no trabajamos, pero sí que les hacemos saber que vamos a estar en contacto con ellos tal día, a tal hora, quizás incluso le podemos enviar un mensaje para decirle que le vamos a llamar a tal hora, tal día, y que sepan que aunque ellos estén trabajando, que van a recibir esa llamada y que estén pendientes, ¿vale? Eso sería una posible opción, ¿vale? Vale, siguiente pregunta. Vamos a ver. Les leo. Hacer seguimiento con los leads, leads otra vez para aquellos que no lo entiendan son los contactos, ¿vale? Requiere mucho tiempo y no tengo los recursos suficientes para gestionar todas estas llamadas. ¿Tienes algún consejo para empresas pequeñas en las que el dueño tiene que encargarse de todo el trabajo por sí mismo? Vale, muy bien, muy buena pregunta, ¿no? Esto pasa mucho, no tenemos tiempo, a lo mejor somos nosotros solos en la empresa, tenemos que encargarnos de absolutamente todos los aspectos y no tenemos ese tiempo de tener esa estrategia de seguimiento tan exhaustiva, ¿no? No se preocupen porque hay cosas que podemos hacer, ¿vale? Les comento un poquito, ¿vale? Eh, vale, existen soluciones de marketing que nos ayudan a automatizar, perdón, este tipo de procesos, ¿no? Para las pequeñas empresas. Puedes pagar por eso, por softwares que a lo mejor te ayudan a enviar automáticamente respuestas de email o pues eso, mensajes que a lo mejor vayan destinados a un público concreto y que se puedan aplicar a todos ellos. Existen este tipo de herramientas, como digo, pero no son fundamentales, ¿vale? Por estas herramientas habría que pagar, lógicamente, que sería una buena opción para quitarnos peso de encima, pero como digo, también existen alternativas gratuitas, ¿vale? Es decir, podemos hacer una campaña de seguimiento que sea efectiva, gratuita, siguiendo simplemente un par de pasos facilitos, ¿vale? Lo primero, por ejemplo, que podríamos hacer sería crear una lista de correos electrónicos, ¿vale? Donde podamos añadir direcciones de email individuales. Eh, Prácticamente todos los servidores de email, ¿no? Como sea pues Outlook o Gmail o cualquiera que usen, casi todos o prácticamente todos, tienen esta funcionalidad, ¿vale? Entonces, te van a permitir siempre realizar esta acción a través de tu página de contactos, ¿vale? Cuando recibas un nuevo contacto, añádelo a tu lista de contactos previos, ¿vale? Para que quede registrado y que de ahora en adelante, cuando recibas esa lead, ¿no? Ese primer contacto, pues que ya puedas hacer seguimiento con ellos de manera automática, ¿vale? Es decir, nos creamos esa lista de emails, añadimos todos nuestros contactos a esa lista, bueno, o los contactos que tengamos interés en que reciban notificaciones por nuestra parte, y de esa manera, una vez al mes, por ejemplo, podemos redactar un mensaje aplicable a toda esta audiencia, ¿no? Algo como, por ejemplo, un artículo que hayamos leído y que sea relevante para la industria o un mensaje invitando, como decíamos antes, a los contactos a un evento. Y una vez que lo tengamos redactado, lo enviamos a todos los contactos de esa lista de email que hayamos creado previamente, ¿no? Un consejo muy útil en este aspecto, ¿vale? Este consejo sería quizás poner a todos los contactos de esta lista de email en copia oculta, ¿vale? Es decir, en BSC. Esto lo puedes hacer con cualquier servidor de email que utilices. Es muy fácil de hacer y esto lo que permite es que los otros contactos a los que enviamos este mensaje, pues que no vean a qué otras personas se lo hemos enviado y que parezca que es un mensaje personal, solamente a ellos, ¿vale? Y de esta manera, cuando alguien responde, no va a responder a todo el mundo que esté en esa lista de email, que sería un poco caótico, ¿no? Entonces, esto es bastante útil, ¿vale? Siempre hagan esto. Veo que hay muchísimas más preguntas, pero se nos está yendo el tiempo hoy.
Siento no poder atender a todas las preguntas que hemos recibido en directo, ¿vale? No se preocupen, como decíamos al principio de la sesión, esas preguntas que no vayamos a poder atender hoy, vamos a responderlas directamente a aquellos de vosotros que las hayáis planteado, ¿vale? En unos minutos directamente con vosotros. Así que no se preocupen, que ahora mismo estaremos en contacto. Y por otro lado, nos gustaría mucho que pudieran darnos feedback sobre el tema y la presentación de hoy, ¿vale? ¿Cómo les ha parecido? ¿Les ha resultado útil? ¿Ha sido información relevante que puedan aplicar a lo mejor a sus negocios? ¿Vale? Etcétera. Antes de que terminemos, también me gustaría dedicar simplemente un minutito para presentarles ProPlus, ¿vale? No sé si han escuchado alguna vez hablar de él. Es un programa que tenemos en house para los profesionales de la plataforma. Se trata de un programa de marketing local con todo incluido, en el que está o sea, en el que presentamos un poco para profesionales de la industria, ¿vale? Y incluye características muy interesantes para aprovechar al máximo House como plataforma, yendo más allá de lo que un perfil gratuito puede proporcionarnos, ¿vale? Lo más importante de este programa es que garantizamos un aumento de la visibilidad en aquellas zonas donde a los clientes, o a los profesionales en este caso, les interese llegar a un público objetivo concreto, ¿vale? Esta visibilidad se va dando en diferentes apartados dentro de la plataforma, ¿vale? Damos visibilidad prioritaria en la sección de fotos, en la directorio de profesionales y en Project Match. Project Match, supongo que no saben lo que es, les hago un pequeño resumen. Es una herramienta que ha desarrollado House de contacto indirecto. Es decir, nosotros, los clientes particulares, pueden entrar en contacto con un profesional de manera directa cuando eligen por su propio pie a quien le gusta, o rellenando un formulario y ese formulario se conecta con el perfil profesional de aquellos profesionales que haya en su zona, ¿no? Entonces, ProPlus como programa ofrece esta herramienta exclusivamente a profesionales de pago y les da prioridad máxima en ella, ¿vale? Este programa, ¿vale? Funciona de la siguiente manera. Nosotros trabajamos de manera conjunta, ¿vale? Con una asesora que se le asigna a aquel profesional que se una al programa para construir su marca a través del perfil de House, ¿vale? Les creamos también una página web donde pueden mostrar su negocio y sus proyectos, aparte de lo que es el perfil de House, ¿vale? Una página web gratuita. Y siempre irá trabajando, como digo, con este asesor, con este contacto único durante todo el programa para que podamos ser lo más eficientemente posible, ¿vale? Tenemos una cosa dentro del ProPlus, que es el programa que se llama Power Package, que incluye, como digo, la página web, ¿vale? Que serían unas plantillas optimizadas para móviles y web normales, ¿no? Para dispositivos móviles y dispositivos normales, y también optimizada en cuanto a SEO, ¿vale? El posicionamiento dentro de Google. Entonces, la mayoría de nuestros profesionales consideran que Power Package es la mejor estrategia, ¿vale? Para promover una fuerte presencia online. El 90% de los clientes finales buscan negocios locales online, ¿vale? Y queremos facilitar ese uso dentro de House como una herramienta de marketing, dando a esos posibles clientes una solución para conocerte, sin importar cuándo estén planeando e investigando su futuro proyecto, ¿vale? Imagínate que, pues, que ya sea un domingo por la tarde, o que sea entre semana, o a medianoche, que siempre tu perfil de House y tu web estén en marcha y que el sistema esté haciendo el trabajo por ti. Es decir, normalmente si estás con un perfil gratuito orgánico, tendrás que trabajarte tú ese posicionamiento, ese contenido, mientras que el programa lo hace de manera automática, ¿vale? Y además lo multiplica por 1000, ¿vale? Entonces, además, con el sitio web que comento, ¿vale? Que está conectado al perfil de House, podemos sincronizar también todos tus proyectos, las fotos, los comentarios de manera automática y, por tanto, no tendrás que pagar actualizaciones o cambios del sitio web propio, ¿vale? Aparte de lo que sería el perfil de House, sino que todo con esta página web iría en conjunto. Aquí vemos en la diapositiva un ejemplo de una página web, ¿vale? Creada con Power Package, ¿vale? Con el creador web de House. Si fuera necesario, también se puede comprar como parte del precio del programa. Incluye la compra de un dominio propio, ¿vale? Porque si creamos la página, el dominio va a tener siempre incluido la palabra house dentro de la URL de esa web. Si la quisiésemos cambiar, se puede. Nosotros compramos, sin tener que tener un coste adicional, un dominio para el profesional que quiera contratar este servicio y lo adaptamos a lo mejor exclusivamente al nombre de su empresa, ¿vale? Proporcionaremos también un servicio de hosting seguro, sin tarifas y ni gastos adicionales, ¿vale? Es decir, House se encarga de todo en ese aspecto, sin coste adicional. Bueno, definitivamente no voy a entrar en profundidad en los poquitos minutos que nos quedan en cómo funciona este programa, porque tampoco les quiero volver lo que hicimos después del tiempo que llevamos ya hablando de esto, ¿no?
Así que simplemente les quería comentar que si alguien tiene interés en saber un poquito más cómo funciona, en cómo trabajamos ese posicionamiento y esa visibilidad prioritaria en la zona local, y el tema de la página web, etcétera, ¿vale? Si quieren saber un poco más sobre ello, pueden enviar un email a la dirección que están viendo ahora mismo en la pantalla, ¿vale? Que sería profesionales@house.com, ¿vale? O si no, envíenos un mensaje también a través del chat y encantados les ponemos en contacto con el equipo de marketing que les explicará en profundidad pues cómo hacemos, cómo trabajamos un poco, ¿no? En cuanto a crear el reconocimiento de marca dentro y fuera de la plataforma, cómo vamos a proporcionar esa visibilidad dentro de los directorios que se encuentran dentro de House. Y una vez que planteen preguntas, pues nosotros nos aseguramos de conectarles con, como digo, con los especialistas que tenemos en marketing, ¿vale? Así que nada, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido y que haya sido útil. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y nada, esperamos verlos de nuevo pronto por aquí para el próximo seminario, ¿vale? Muchísimas gracias. Un abrazo.